Muchas gracias por estar en una nueva charla de cine en la Mediateca. En este caso, bueno, aprovechando el estreno de Quemadura China y bueno, todo lo que por suerte está generando la película. Con Verónica venimos hablando de hace más de un año, creo, sobre la posibilidad de hacer una charla. Hablamos más de la charla que del estreno. Así que bueno, para mí es una alegría llegar a esta instancia. Muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos a hablar sobre la dirección de elencos en el cine nacional. Está Verónica Perrotta, directora, protagonista. Néstor Lucini, actor, bueno, no, presentado ya. Murguista. Carolina Bezovic, que obviamente es bailarina, coreógrafa. Bueno, la verdad es un placer contar aparte la primera vez, ¿no? En la Mediateca. Sí, y después la verdad que sí. Dos viejas amigas y... Mariana y Georgina pasan 2 o 3 charlas y vuelven a estar, así que son... Muy amigas. Muy amigas y siempre presentes en la mesa. Volver a tenerlas aquí, la verdad. Y es algo que estoy tapando, así que bienvenidas, muchas gracias y bueno. Gracias. Bueno, acabamos de charlar que yo voy a arrancar, entonces, por las dudas, si alguien... Primero, gracias por estar acá. Si vieron o no vieron la película, voy a hacer una brevísima introducción. Yo escribí una obra y dirigí en 2006 que se llamó Quemadura China, y después de hacerla me di cuenta que me daban muchas ganas de actuarla, y entonces fueron pasando los años, me fui metiendo en distintos proyectos, y hace unos años compartimos un rodaje con Néstor y César Troncoso, y en ese momento yo dije, che, capaz que podemos hacer esta obra, llevarla al cine. Y yo tenía pendiente terminar una tesis en Argentina, una maestría en dramaturgia, y decidí hacer esa obra, llevarla al cine como parte de mi tesis, que esa fuera mi tesis. Entonces, una vez que ese guión estuvo, que lo tuvimos, se lo presenté, nos presentamos a un concurso de adaptación de obras de autores nacionales a producciones audiovisuales, y en ese momento conocimos en Neptuno, o yo conocí en Neptuno, y ahí fue como que se materializó la idea de llevarla adelante, bueno, y eso fue la forma de hacerla viable. De alguna forma la sinopsis sería, son 2 hermanos siameses que son separados por un hermano mayor que los opera, y una vez que se da esta separación y empieza el desequilibrio entre esos hermanos, este hermano que los separó pide unirse a uno de ellos. Y está contado en esa línea más de ficción fantástica, pero también está la línea de los actores del cine dentro del cine, que es ese equipo creativo filmando esa película. Eso ahí está. Ahora vamos arrancando con otras capas. Empezamos a... Bueno, en realidad la película, la vi una vez y eso da como una sensación de ser, no sé, Sadul, ¿no? El histórico del cine que veía una vez las cosas y después se escribía, y bueno, se escribía y se equivocaba y registraba y después lo citaban, es como da una... y en realidad es, bueno, el comienzo tiene que ver también, como decía Verónica, con la película de otra parte, ¿no? O sea, pensé mientras que la miraba, esa única vez, pensé en varias cosas y voy a detenerme en 2 o 3 capacidades al tiempo. Una muy macro y una muy micro. Y como la película, además, por eso es Sadul, juega, se divierte y nos divierte con varios clichés, ¿no? El cliché, bueno, del actor uruguayo que se volvió famoso en otros lados, y el cliché del actor que lo envidia, o bueno, se juega mucho con eso, ¿no? Y con una cierta imagen del cine nacional, una cierta precariedad de la producción
traducción, todo eso se integra, ¿no? Y ya no es, ya tenemos como una primera capa que es esa, ¿no? Bueno, no estamos hablando de la precariedad, sino de la imagen de la... También voy a jugar un poco con el cliché del académico, de la académica rancia, y empiezo con Borges y Cervantes, y sigo con Genet, pero vamos a salir de eso, prometo. Borges se pregunta en un texto cortito de Otras Inquisiciones, ¿por qué nos inquieta como lectores que los protagonistas del Quijote sean también lectores del Quijote? El pasaje de la primera a la segunda parte. Y arriesga una respuesta, dice que, bueno, que las inversiones sugieren que los personajes, si los personajes de ficción pueden ser lectores, nosotros podemos ser ficción, ¿no? Los lectores podemos ser ficciones. Y bueno, Borges y esa palabra inquietante creo que tiene mucho que ver con la película, o que puede tener, y también esa relación que se establece en varios niveles con nosotros y los otros, los actores y los no actores. Entonces lo primero que pensé mirando la película fue en eso, ¿no? En cómo estaba organizada esa propuesta de pasaje y transgresión de los diferentes niveles en realidad de ficción, ¿no? Lo que estaba explicando Verónica, cómo los actores son actores y son otra cosa, son personajes reales. Entonces llegamos a Genet, es lo que Genet llama la metalepsis, ¿no? El pasaje de los niveles. Otro llama la metanarratividad, ¿no? El cine dentro del cine, etc. Y pensé cómo ese recurso estaba usado. En realidad el recurso tiene tantos años como el cine. Por holgazanería se cita siempre Sherlock Jr. de Buster Keaton, en el que ¿no? el actor sale y se ve el público, entonces hay una... pero en realidad estuvo desde el principio. Y pensé cómo se volvía sobre ese procedimiento, cómo se estructuraba en la película. Voy a usar metáforas que tengan que ver con la película, porque me divierte mucho. Cómo se volvía concreta en ese oscilar entre el humor y lo serio, ¿no? Hay mucho juego, mucho tomarse el pelo, pero también cala en la película y se va construyendo además, y eso es una de las cuestiones que me pareció más interesante, se construye a través de diferentes materiales, no solo en ese juego, el teatro en el teatro, en el teatro en el cine, sino a través de materiales, de soporte, ¿no? O sea, cómo eso tiene que ver con la puesta de la que hablaba Verónica, ese original que entra en la película. Entonces hay partes de la obra de teatro, pero además se desdoblan. Entonces los actores de la obra aparecen en la película como reclamándole a los actores de la película. Multiplicidad de niveles es como, o sea, tiene que ver con la metalepsis, pero con una metalepsis que la película creo que propone como infinita, ¿no? O sea, hay una infinita hasta desbordarse en la realidad. Ahora estamos con ellos tres que hacen de actores en la película, pero además son, ¿no? O sea, actores y ellos, y además están acá. Entonces tenemos y además estamos siendo filmados. Entonces, si un día vemos esta filmación, vamos a vernos a nosotros con ellos, que son actores, etc. Entonces, creo que la película lo que hace es justamente utilizar un recurso que ha sido visto muchas veces, pero que le da ese vuelco, ¿no? De una manera que me parece muy interesante y muy a la vez cercana y lejana, ¿no? O sea, nos acerca ese ambiente, algo con lo que tenemos bastante familiaridad, y además, bueno, lo transforma en eso, ¿no? En ese alejamiento, o sea, permite un alejamiento. En ese sentido, la película, capaz que después hablamos un poquito de la recepción o cómo, pero bueno, o sea, ha tenido una recepción
bueno, eso se lo dejo para ella. A mí, una de las cosas que me interesó fue justamente esa capacidad de distanciarnos y de ver como esas. Y eso además, ese mecanismo, lo aceitado, lo orgánico de ese mecanismo, en la película tiene que ver también, o sea, no solo con la dirección de actores, pero también con una edición muy minuciosa. Decía, bueno, la vi por una sola vez, porque en realidad lo que me daba ganas de hacer mientras que veía la película era como los niños agarrar el juguete y ver cómo estaba editada, la ¿no? sutura, entender eso como pausarlo y verlo ya no en movimiento, sino todas las composiciones, porque tiene todas esas capas que también da como para abrir. Bien, vamos a ir al segundo punto, y es un micropunto. Y toca, una de las formas de esos cruces entre teatro y cine que propone la película. Es una escena que aparece al final, casi al final, y es una escena que estuve buscando en la web porque quería verla de nuevo, como apropiármela, y no la encontré. Entonces, va a ser como Sadul, que cuenta todo mal y uno le cree o no le cree, no sé. En la escena se muestra a Dani, que es el personaje que interpreta Néstor, ya separado de Annie, instalado, viviendo en la piscina, ¿no? En esa piscina en la que reconstruyó como su casa, su habitación, ¿no? Y hay muebles, hay creo recordar, una lámpara de pie con roja, un armario rojo también, una mesa, no sé qué más. Y los cubos de la obra, de silloncitos. Eso, me faltó eso ya. Y él vive en la piscina, ¿no? Completamente como metido, zamullido en la historia. La escena para mí marca como un quiebre radical en cuanto a como la concepción de la trama y de los mismos personajes y del estatus en relación al cine y el teatro. Y por esto, en realidad el Neptuno a lo largo de la película es un espacio concreto, ¿no? Es el espacio de la filmación, el espacio real de la filmación, pero también el espacio de la ficción, ¿no? Los hermanos habitan ese espacio, lo vemos entrevistados, entonces tenemos como también varias capas de ese habitar el espacio. Pero en esta escena se vuelve otra cosa. A diferencia de ese Neptuno que es siempre Neptuno, ¿no? Es el ícono, es el monumento, es la alegoría, es el club que fuimos todos y que recordamos, y que aquí se convierte como en desfachatado espacio teatral, o al menos así lo vi, me pueden ver. O sea, la piscina se vuelve como escenografía, se desnuda. O sea, por un momento hay como un efecto, no sé, a mí me parece un efecto Dogville, ¿no? El cine se está desnudando, está mostrándonos la construcción, juega a exponerse y a como despojarse de los artificios, y haciéndolo, está creando otros artificios, etc. Pero lo que hace la película, y eso me pareció lo más interesante, es que este efecto Dogville dura poco, dura poquísimo, porque en lugar de mostrarnos de vuelta la metateatralidad o la metalepsis, ¿no? Los actores que hacen de ellos mismos, ¿no? O sea, que se desnudan. En ese momento los personajes son personajes y no hay ningún tipo de metalepsis. Ellos no transgreden nada, están siendo personajes, y personajes como a un nivel, están cerrando la película y hay la sensibilidad, ese hilo, o uno de esos hilos está muy a flor de piel,
queda intacta. O sea, nos permite estar en el momento y viendo una escenografía. O sea, hay como ese cruce, está muy marcado y es muy efectivo. Y bueno, entonces en ese momento se nos niega la metalipsia. O sea, todo lo que hubiéramos esperado se nos niega, es pura ficción y se instala como otro pacto. Y bueno, y ahí me parece que es como un momento así bueno, eso, ¿no? De negación y de ruptura de lo que esperaríamos, pero bueno, pero crea, como renueva hacia el final, como que da el último coletazo y después la película se termina y quedamos así. Yo creo que voy a dejar por acá después, si tengo la tercera cosa, pero me parece mejor capaz seguir y después retomarla. Bien. ¿Vos? Sí, me parece interesante retomando, ¿sí? Este último punto, un tono de desconcierto que tenemos como espectadores en la película, no porque no entendemos qué está pasando, ¿sí? El pasaje entre planos, ¿sí? Este recurso de la metalepsis que estábamos hablando, es bastante evidente, genera expectativas, sabemos que vamos a contar con eso. Mientras vemos la película, estamos generando un pacto con esos dos planos. Dos planos, pero a veces parece que los planos se funden en un abismo. No es por ahí donde genera ese desconcierto. De hecho, entramos en eso hasta con cierto goce, ¿sí? Porque son los momentos de distensión, de momentos lúdicos. No funcionan como un comic relief, ¿sí? No son solamente algo de aflojar, sino de plantear de otros tonos, de otras cuestiones. Esos elementos no están tanto por ahí, por el desconcierto, sino sobre los interrogantes que nos está generando la película. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos está planteando? Y ahí yo creo que podemos encontrar muchas lecturas y muy disímiles, y creo que también es uno de las apuestas que tiene Quemadura China. ¿Qué relaciones, de dónde puede generar sentido? ¿Dónde podemos aprender ese espacio de ese sentido? Entonces quería tomar un tema que me parece a mí, que cuando la vi por primera vez en una versión anterior, yo vi esta película en varias, de parte en versiones distintas, así que ya a esta altura tengo otra que es adulta. Claro. Tengo, ¿esto quedó o no quedó? ¿Cómo quedó? Ya hago un sanguchito me pasa eso, ¿en qué versión la vi? Pero esto es algo que me pasó en todas las versiones, y más cuando la vi ya terminada en sala, que sentí que eso era más contundente, que si hay algo que en principio me apeló a mí, ¿no? Porque por eso no significa que tiene que apelar a los demás espectadores, ahí es donde se prende la posibilidad de generar o no generar sentido, es cierta búsqueda alegórica, ¿eh? Que la película está hablando de esto, en estos figura de un elenco que está poniendo en escena una obra teatral que en pantalla, que tuvo todos estos tránsitos, donde está hablando esta figura de los siameses, pero ¿de qué está hablando? Y en esa lectura alegórica, que es una lectura, ¿sí? No es una escritura. En ese punto puede ser, vamos a discutir hasta qué punto fue escritura o qué punto fue lectura alegórica. Uno de los primeros elementos que está en presente es esa figura, bueno, de qué significa esa idea de estar cosido a alguien. Es que es una de las preguntas, ¿qué significa estar cosido y luego descoserse? ¿Qué significa esa vocación por coserme a alguien? ¿Qué significa la idea de la sutura? La idea de generar sentido. Y ahí, bueno, yo hice una primera lectura muy evidente pero no sé si habla de eso. Digo, pero para mí hablaba de eso. No hablaba de eso. Digo, en mi caso, yo lo estaba haciendo toda una lectura muy tendida hacia el amor romántico en esa primera mirada. Digo, está hablando de eso, de las dificultades de vincularnos con temas tóxicos. ¿Habla de eso o soy yo la que genera? El texto está tan abierto que juega a esa vocación en donde construye, digamos, termina de construir sentido en una práctica como espectadores donde podemos prestar atenciones a distintos temas. Pero cuando la vi por segunda vez, donde ya dejé de estar tan enfocada en, está hablando del amor romántico,
esa es mi lectura, me di cuenta que la película no se la come la alegoría, para nada, y que de hecho justamente con esa figura de espejos en la que estamos hablando plantea muchas otras indagaciones que me parece que en ese punto son bastante profundas. Cuando estábamos hablando de ese pasaje, de esos dos niveles, no tenemos que leerlos como pasajes entre una realidad del rodaje a una ficción de ese espacio, porque en realidad son todas ficciones, ¿no? La propuesta es justamente un juego de espejos de dónde están, no es una lectura entre realidades, ¿sí? Donde estamos filmando el making of y eso lo integramos, no. Todo está muy presente en esa capa de construcción de sentidos. Y ahí lo que yo sentía que era una gran interrogante acerca de qué pasa con el cine nacional. Así, en general. Una interrogación, una pregunta, una puesta en debate acerca de qué es el cine nacional. Cuando vemos ese entorno precario, ¿sí? De derrumbe absoluto, ¿sí? Esas figuras de cuánto y las aspiraciones, la fama, ¿sí? Y el desconcierto, y el intentamos, y el tratar de mediar, y ese cocolito que no sabemos bien qué está pasando adentro, y esa piscina vacía. Es una gran piscina vacía donde no parece haber nada. Y a partir de eso me quedé pensando, ¿qué otras cosas están ahí presentes? ¿De qué otras cosas también está planteando? Entonces, internacional de siameses que están discutiendo. ¿Qué son? ¿Quiénes hacen? No hay una... y uno de los elementos que me pareció interesante con esa figura, vuelvo a la figura del desconcierto, es que siento que es una película que no está centrada en algo, ¿sí? No está marcando claramente una agenda de decir, esto es lo que estoy poniendo en cuestión. Y es tan así donde prima esa idea de justamente de tomarse en solfa, digamos, evitar todo el tiempo si esa lectura solemne de esto es lo que quiero decir. Acá tengo una propuesta sobre. Está todo el tiempo corriéndose de esos lugares. Yo creo que no por una actitud cobarde de no quiero terminar de decir nada, sino porque nada. Una cuesta muy... No, de hecho, hay mucha valentía en el hecho de evitar la clausura, que es uno de los elementos con los que a veces pensamos estas categorías de cine, esa idea de si propone o no propone clausura de sentido. La película termina y termina con un final que es todo un final, no les voy a contar el final, termina con un final, ¿sí? Resuelve cosas. Pero sin embargo, lo que no clausura es esa vocación de encontrarse ahí en ese... en todo ese juego de espejos, ¿sí? Que se reflejan otra vez hacia un abismo. Me parece interesante esa idea de no termina, ¿cuándo concluye esto? Y ahí hay algo que encuentro que la película consigue de forma particular. Esta idea hablo de la película y la obra, yo no llegué a ver la obra, no sé si vivía... Sí, yo vivía en este país, pero... 2006. Sí. Pero no éramos amigos todavía. No, pero yo hago cosas para 4 personas. O sea, no la vio nadie. No la vio nadie. ¿Qué te preocupes? Bueno, no vi la obra. De la película recuerdo cosas. No sabemos si somos las personas más adecuadas para hablar de esto. Pero sí comprendo que estos juegos, estos mecanismos de espejos y estas posibilidades, y esa apelación que estaba diciendo Georgina a esa idea de suturas entre planos, suturas entre niveles, es algo que permite la película, por la propia cantidad de recursos que emplea el relato audiovisual frente al relato teatral. Si bien hablamos de montaje teatral, hablamos del montaje, el concepto es distinto, completamente distinto al del montaje cinematográfico, que propone no solo una mostración de estos actores mostrándose, ¿sí? Para ser filmados, sino también narrando a partir de la estrategia del montaje, ¿sí? El montaje lo que nos permite es eso, también apelar a la vocación narrativa, que implica otra narración. Entonces eso me parece que da el pie para empezar a hablar. ¿Sí? Todo eso da pie para muchas cosas. Pero bueno, un proceso de... ¿Qué sucedió de todo esto que la película sugiere, ¿sí? Todo esto que la película dispara, entre estas cuestiones? Ese tratamiento que hiciste desde esa mirada original donde estaba ese tema, donde me parece que
Ahí esa vocación alegórica por ahí era más clara, pero por ahí no sé. Y todo lo que termina construyéndose en la película. Claro. No sé si querés. ¿Caco? Bueno, no, ellas son mucho más ordenadas para ir construyendo. A ver, voy a arrancar con esto que decía, como esta cosa del cine, ¿no? Capaz que hay algo como de, yo me puedo sentir un poco atrevida con haber hecho esta película de la forma que la hicimos, con los días que la hicimos, con el dinero que la hicimos, porque creo que también ahí sí yo me estoy cuestionando desde mi lugar de actriz, mi lugar de guionista, no voy a decir directora porque es la segunda película y es la primera vez que yo decido hacerlo sola, pero sí cómo los tiempos del teatro son tanto más humanos y podemos decir, yo quiero hacer esto y yo voy y lo hago. Me junto con mis amigos y lo hago. Y yo decía, ¿por qué? Si lo más caro, porque lo voy a decir así, lo más caro en todo sentido es el recurso humano, ¿por qué nosotros que somos amigos y que hacemos cosas que disfrutamos tanto, no podemos llevar esto al cine? Y no podía ser por recursos, entonces había que encontrar esa forma y para mí eso capaz que es como parte de lo que yo entiendo que era como lo visto ahora o pensado ahora, mi aporte al cine nacional. ¿Por qué siempre tenemos que estar pensando en tantos años de conseguir plata, tantos años si los recursos los tenemos, porque los recursos están acá y porque los recursos están acá? O sea, ¿por qué nos tiene que llevar tanto tiempo? Y entonces ahí es donde un poco digo, abandonemos esa queja, o yo me propuse para mí abandonar esa queja de nos va a llevar tanto tiempo y con los primeros $10.000 que dijeron, che, con eso lo vamos a hacer. No lo hicimos con 10, no voy a mentir, porque no se hizo con 10, pero no se hizo con mucha plata. Y tampoco se puede decir para alguna con cuánto se hizo, porque también es verdad que hubo, al ser tan poco tiempo, ¿Puedes contar eso de cuánto tiempo llevó a hacer la película? Porque por eso llevó un poco tiempo filmarla, porque también no es que llevó poco tiempo hacerla, llevó tiempo filmarla, que llevó 11 días filmarla. Pero a ver, también en esta cosa que entraron esos otros materiales, entraron porque si teníamos esos materiales, de alguna forma esos materiales eran muchos minutos para contar. Y ahí hubo un pienso de, tenemos material para jugar, aparte de lo que nosotros podemos hacer y aparte de lo que nosotros podemos ensayar y hablar de la película. Entonces, nada, en un principio ahí pensando como que esos recursos estaban y digo, y esto de la alegoría o no la alegoría, y también pensando como, yo creo que todavía, no sé en otras partes, lo voy a volver a poner acá, creo que todavía sí estamos pensando siempre que los proyectos nacen de la idea y no de imágenes, y la idea clausura, y por esto como decías, de la alegoría o no la alegoría, y las imágenes abren. Y entonces no había una idea, había muchas imágenes, de trabajar juntos, de trabajar sobre esa obra, de filmar en pocos días, de poder ser poéticos, de poder reírnos de cualquier cosa, de poder burlarnos de nosotros, de jugar como actores y actrices y probar cosas, de trabajar con el cuerpo. O sea, entonces, sí, creo que estamos como muy pensando el cine muchas veces, y lo digo no solo desde la gente que hace cine, los que hacemos cine, sino también desde las escuelas, desde la formación. Y para mí es algo re masculino esto que voy a decir, es qué quiere el personaje. Y me saca que siempre eso sea lo primero para escribir un guión,
¿Cuál es la idea y qué quiere el personaje? Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué quieren en la vida, bueno, ojalá lo sepan. Si lo quieren saber, ojalá lo sepan. Pero yo no lo sé. Y entonces, claro, y entonces es muy difícil estar todo el tiempo pidiéndole a alguien que sepa, antes de saber cuál es el proyecto, cuál es el tema del proyecto, de qué quiere hablar, qué queremos todo el tiempo. Y es una cosa como... A mí me genera angustia, porque no lo sé. Entonces, me parece que eso nos limita tanto y me parece cero productivo eso, y cero... Agrego un factor más que Sí. casi ya eso, que no es solamente estas cuestiones, sino también los organismos de financiamiento. Cómo se construye el cine también está adecuado a ese itinerario. Pero Guión los fuerte. fondos condicionan. Y los fondos se dan a partir de una idea fuerte. Si no hay Si no está eso, idea fuerte. redondo, Sí, sí. bueno, Si si no no cierra redondo, bien. acá adentro a veces no está, yo qué sé, acá hay un montón de conexiones, pero eso lo vas a buscar, siempre es búsqueda. Y siempre es juego. Entonces, decir esto está, esto entonces lleva un montón de tiempo dentro de la cabecita de una persona y después el equipito, después. Y entonces ya, claro que siento que cuando se va a filmar, costó tanto, no solo de plata, sino de todo ese tiempo y todo, que mirá si van a dejar que los actores vengan a aportar. No, vamos, es esto lo que quiero. Y entonces ahí es donde para mí la dirección de elenco es fundamental, porque no permite el juego, el riesgo, no permite encontrarse con esa otra parte. Es no, yo ya tengo el plano cómo va a ser, entonces no podés irte a bailar para allá, o no podés, no, porque ya lo pensamos. Entonces está todo tan pensado que yo creo que en esta película, y seguramente si sigo haciendo cosas, y sí, porque me cuesta lo otro, me cuesta eso, me cuesta arrancar ya diciendo esto no se puede hacer. Sí, porque dentro de todos esos planos que tiene que ver con esas, las herencias de lo teatral que está en la obra, que no solamente está en esa formalización, digamos, de la puesta en escena, tiene que ver también con el hecho colectivo, que es el teatro, que es una participación distinta que la del cine. De hecho, cuando estamos hablando del teatro, el elenco destaca mucho más que la figura de realizador, y si bien el Star System en el cine acá tal vez funciona en el espacio de Star System, no de elenco, ¿sí? Con esa idea de pensar no actores individuales, sino un elenco que construye. Sí. Y eso está. Sí, está, sí, claro, se ve. No, estaba pensando en una de las entrevistas que hicieron de promoción, creo que es Néstor, que dice, bueno, en realidad ensayamos la película como si fuera una obra de teatro o algo así. Y eso eso se ve, se encarna la película, o sea, se ve eso, o se ve, o se siente, o se percibe que hay ese trabajo que no es el que se hace para una película, ¿no? Que a ver, eso de la misma forma que estoy diciendo, no hay que ir con todo cerrado, claro, bueno, eso lo que habilita claro, es que en ese momento aparezcan un montón de otras cosas. Claro. No es que hicimos exactamente lo mismo, Sí, sino que nos podíamos permitir porque lo teníamos. Claro, bueno, eso, lo holgado, el tiempo largo que en el teatro, ¿no? Que no es, que es completamente diferente y que en este caso creo que una de las suturas es esa, ¿no? Es una metodología teatral para una película. Sí, también, por ejemplo, esta cosa, claro, no teníamos tiempo para hacer 8.000 planos y contraplanos, era lo que había. Entonces, y a mí no me gusta hacer un montón de tomas como actriz. Entonces, eso es una cita de la película. A mí no me gusta. Entonces, para mí, o sea, si yo veía que aquello funcionaba, que era lo que me gustaba, decía, ¿y para qué nos vamos a quedar más rato acá? Si hay que ir a buscar un montón de otras cosas. Entonces, y sobre, me anoté lo del amor romántico, sí, arrancó ahí, pero también es lo mismo que todo. Después entra la familia, entran los amigos, entran un montón de cosas ahí, por eso digo, no hay una. Y el duelo ya pasó como unos lugares ahí como de la recepción que está intenso lo que está pasando en el intercambio con la gente y súper rico. Pero capaz que... Sí, pero antes de meternos dale, en la recepción, dale. sí, por ahí estaría Vamos, interesante sí. pensar en esta idea de esta construcción, de Sí. cómo se armó ese espacio.
Y con ciertos estereotipos con los que a veces estamos acostumbrados a pensar, digamos, el lugar de la actuación para el cine y la actuación del teatro. Elementos que bien plantean cierta variedad, digamos, desde espacios medio de esos estereotipos a lo Martín Reichmann, en la que los actores tienen que ser como un grado cero, la expresividad de la nada, ¿sí? Solamente son líneas y casi leídas, ¿no? La figura del método, ¿no? Y acá, o trabajar con los gestos, trabajar con el cuerpo, ¿desde dónde? En esos espacios, para mí me parecía interesante, por eso les traje ahí el libro de Luc Mollet, que en realidad, digo, no es que está diciendo nada demasiado brillante, es algo que por ahí a veces es un sentido común, pero la idea del concepto de la política de actores discutiendo la política de autor, es la idea de que prima la idea, prima la figura que lleva adelante todo, con todo lo que eso conlleva. Si bien Luis Mollet se dedica al conjunto de actores norteamericanos clásicos, del cine clásico, que son también reproducen parte de esa lógica así de poder de la que estábamos hablando, también insiste en que la obra se construye a partir de esos cuerpos que no solo son cuerpos. Hay todo un montón de elementos que conllevan esas disposiciones. ¿Qué pasaba, digo, en este encuentro de lo que estamos hablando ahí de estos procesos de encuentros de amigos, de ensayos previos? Digo, ¿hasta qué punto sentían que también había cierta agencia, digo, posibilidad de construir eso elemento que estábamos hablando? Y si eso era alguna particularidad de este proceso o es algo que ustedes también encuentran en otras. Néstor, tenés experiencia en el cine nacional como pocos. Si eso también está presente en otras prácticas o no, no sé yo, no sé. Me interesa tu perspectiva de primera mano. Bueno, todo muy interesante. Tenía muchos comentarios por hacer que ya me los olvidé. Eso porque no le interrumpiste, tenías que interrumpirle. No, porque me lo dijo ayer me dijo no me interrumpas. Yo la interrumpo todo el tiempo, pero hoy... Me lo dijo hoy, creo también. No, me lo dijo hoy, pero me lo dijo ayer. Porque nos vive interrumpiendo. Yo te hubiera interrumpido a vos también. Pero bueno, viste cómo soy, bien entrenado. O sea, este es el matriarcado acá de lo que la reina de la libertad ayer me dijo no me interrumpas. Eso está quedando en Esto es parte también de la campaña de promoción. Sí. Es mentira que ella pero lo hace todo. No, es imposible hilar. no. A mí me cuesta mucho hilar la idea. Claro. Ahora todo lo que iba a interrumpir ya me olvidé. No, claramente tenía cuestiones muy particulares. Enrabándolo con lo que vos decías, que las hallamos como una obra de teatro, en realidad lo que quise decir es que, por ejemplo, desde el inicio tuvimos el trabajo corporal con Carolina, que eso claramente ya rompe la cuestión habitual de plantearte un proyecto audiovisual. O sea, claramente tomar el trabajo desde ese, que aparte me pareció súper acertado, porque si bien la historia comienza a contar desde que ellos se separan, era muy importante sentir cómo estábamos unidos. Eso sí, claramente, y además la incertidumbre, que en este proyecto ocupaba un espacio mucho más amplio que siempre hay incertidumbre, porque siempre vas a contar una historia que se le ocurrió a otro desde el inicio. O sea, ese es el planteo desde el inicio, te encontrás con un guión y una propuesta. Acá la incertidumbre era mucho más grande, acompañada de la confianza, entonces podíamos expresarlo. O sea, claramente le expresábamos todo el tiempo qué querés hacer, o sea, qué bien que sería esto. Entonces se lo podíamos decir. A ver, teníamos claro, lo más claro era el guión, teníamos claro el juego de los supuestos actores reales. Era una propuesta de juego y una necesidad, porque el guión entero no se podía contar con 11 días de rodaje. O sea, partió también de una necesidad, que también después se mezcla con la vocación, como en la vida. Uno después, yo no sé qué va primero, pero después tiende a creer que hizo las cosas porque quería y no porque las precisaba hacer o porque era la opción que le quedaba.
Yo creo, capaz, que si hubiéramos tenido la disposición de contar todo el guión, toda esta parte no hubiera existido. Capaz, o no sé. Menos mal. Y a mí me parece, además, hermoso, si bien son pocos momentos. Yo cuando vi la película por primera vez en el Festival de Cinemateca y aparecían las imágenes de la obra, a mí ese momento me daba como alegría, o sea, yo no la vi la obra además, pero me daba, conozco a los actores, o sea, pero me daba como, qué lindo ver esto, la imagen cuando a ella la filman de cerca, que ella, tan jovencita ahí, Verónica, es como súper inspirador esa parte, o sea que a mí la mezcla de los mundos me parece que es re linda, pero también partió de esto. Y después, que para mí termina siendo un elogio de esos arquetipos del actor que triunfa afuera y el ser no sé cuánto, es totalmente irreal. Es una realidad que yo jamás he vivido en un set. Y que en todo caso, sí, y que nosotros en realidad, la verdad que no lo manejamos con resistencia, pero bueno, siempre estaba el comentario de César que le decía, me vas a arruinar la carrera, porque te pones en un lugar que en realidad, que tampoco se parte de algo que no exista, tampoco quiero ser hipócrita, pero en realidad más que celos uno lo vive, por lo menos capaz que es una experiencia muy personal, ¿no? Pero quizás se pueda compartir. Uno lo vive desde las oportunidades perdidas, porque uno siempre dice, si el otro pudo, cuando tuvo una oportunidad, llegar a tal lugar, ¿por qué yo no pude? Pero eso me pasa de que juego al bodyfútbol, de chico, o sea, no está relacionado con el cine, sino está relacionado con una cuestión personal. No se traduce exactamente en celos, todo lo contrario, porque aparte hay una cosa que genera el trabajo, me pasa en cualquier lugar que me ocupe tocar, que me toque ocupar, perdón, que cuando vos estás actuando y trabajando estás igualado, nadie está pensando en cuál es tu carrera, por lo menos a mí no se me ocurre. Yo estoy en una escena, estoy trabajando, o sea, nunca estás pensando en qué lugar de la carrera profesional estás, o sea, no existe eso. Lo único que existe es lo que va a pasar ahí. Porque vos podés tener toda la carrera que tienes, pero si vos no estás presente y no contás lo que tenés que contar, tu carrera no sirve para nada, no existe. Entonces, y después con respecto al tema de la alegoría, que eso sí me parece súper interesante. Yo, en realidad, y eso creo que también tiene que ver con la mano pesada de la dirección, porque esta película tiene probablemente, y no es para contradecir todo lo que viene hablando, es la película más personal y con el peso de más dirección que hice en toda mi carrera. O sea, no hay un proyecto más personal que este que yo haya hecho. Todos son personales, pero más personal que este, ninguno. Y a mí eso no me quita libertad. Lo que sí es verdad es que yo me enteré del significado de Verónica en la historia que quería contar cuando le escuché las entrevistas, cuando empezamos las entrevistas para el proyecto. Yo nunca tuve presente ni la cuestión amorosa, ni la pérdida. O sea, yo estaba contando la historia de los siameses. Sí. ¿Sí? O sea, ni tampoco estuvimos... A ver, uno no es tan limitado, se plantea cosas, no de los siameses, perdón. Siempre nos planteamos el término de la hermandad, de la pérdida, pero no, de la cuestión amorosa, pero no desde un vínculo sentimental, desde un vínculo de pareja o de una pérdida, sino de la cuestión de la hermandad y ni siquiera de la hermandad de sangre. Siempre nos planteamos esa cuestión, o sea, estaba presente la pérdida, pero nunca hubo una dirección de, bueno, yo ahora acá lo que quiero contar es que... Porque aparte son personajes que se muestran como... que manejan... Era importante manejar como cierta inocencia. Son personajes adultos pero que tienen... no tienen miedo de ocultar como que se quedaron en una etapa de la niñez, como que no pudieron desarrollar esa niñez con... un poco desamparado de esa niñez, como que les cuesta abandonar ese lugar. Bueno, yo qué sé, estamos, y lo otro es, leyendo acá el libro este. No, nunca lo leí. Pero vino bárbaro para hablar de nosotros, una política de nuestra, que controlamos el mundo. Que
después de hacer el trabajo, después de filmar las escenas, que claramente las escenas que hacemos de Troncoso, Perrota Goscinny surgieron del trabajo de improvisaciones en ensayos, pero estaban, o sea, estaban súper ensayadas. Me colgué, que iba a decir, no, que después de terminar de filmar y saber, cuando vi la proyección de la película, hay una decisión, y vi también, yo en las películas, no solo en esta, en todas veo, y a veces hasta me olvido de las cosas que dice mi personaje, hay muchas que las inventé yo, que no estaban en el guión. De hecho, a mí se me achaca que cuando estoy haciendo la lectura de guión ya empiezo a leer lo que no está escrito. Me dice, no puede ser que ni siquiera puedas leer lo que está escrito. Pero hay decisiones concretas en la película que están muy por después del trabajo de los actores, que definen la película. En este caso, siempre pasa eso con la edición, pero acá no es que elegir, no es que tomaron la decisión sobre lo que habíamos las escenas que hicimos los actores, cuál iban a poner. No, acá hubo decisiones con voces en off, con determinaciones del proyecto, que fueran, y a mí eso no solo no me genera desamparo ni incertidumbre, sino que me genera, eso está perfecto. En este caso a mí me encantó la decisión que tomó. Para mí, capaz que no quiero hacer, hay gente que no le gusta que digas spoiler, pero habla Verónica en el off de la película y yo le dije, lo mejor que hiciste en toda la película. Porque ella dice de cómo vivió ese final de esta historia, no lo que dice, que es lindo además, pero digo, me parece que eso tiene que ver con este proyecto y que un poco le da un poco de cierre a esta historia. Y lo último que vos decías, y que eso me pareció interesante, no lo había pensado, que después de la escena de la piscina, es verdad que ya no aparece el off de los actores, igual ella se permitió, que esa sí fue robada, en la escena antes de que se pelean los hermanos, yo le digo algo, estaba la cámara puesta, sí. Yo le digo algo que a vos, ella me dice, prefiero que digas, ¿cómo vos te acordás mejor? Triste, yo no querés decir triste. No querés decir, y me dice, y eso es robado, y para mí es lindo eso que haya puesto ahí. Sí. No me acuerdo. Porque él dice, si hay un término. Estábamos por filmar. Es muy doloroso algo. Y entonces hay un problema del sonido. No, pasa un camión gigante por la Rambla, y yo entonces espero va a decirlo, y eso fue verdad. O sea, le digo, estaba esperando el camión, le digo, es como protegerte, decía, no me vino una CB, estoy esperando, claro, porque queda así, digo, no, estoy esperando que pase el camión, y entonces ella me dijo, ¿por qué no decís tal cosa? ¿Te gusta más? Y digo, bueno, está. Sí, lo que pasa es que no me acordaba eso. Sí, no, pero eso ni siquiera fue como una... Hay solo... Sí, no dejaste de escucharlas. Hay dos momentos después de eso, pero sí, porque me había quedado eso. Hay un momento que se abandona el tema de la salida de la entrada. No, eso es más, tal cual. No estoy yo durante mucho rato en la película, porque también responde a un tema de la emoción. Ya no, o sea, no puedes estar entrando más y saliendo más ahí porque está pasando algo que no, ya no, te estoy robando un momento, me parece, como espectador, si hago eso. Pero sí está ese guiño que para mí también ya no hay un límite entre la ficción y la realidad en este momento. Porque ni siquiera es que Néstor lo dice de una forma, pero estamos los dos ahí y así como le digo, no preferí decir triste y seguimos. No es que hay una acción, estamos ahí. Entonces, y eso lo uno también con lo que vos decías hoy de la piscina y esta cosa de los cubos y dónde es que estamos filmando, dónde estamos creando el cine. Es como todo, me parece lo mismo. Como no de ir a buscarlo a otro lugar, es acá. Sí. Entonces me parece que es todo parte de lo mismo. Y quiero decir algo sobre lo teatral, que
tantas veces es como usado de una forma tan peyorativa en el cine, ¿no? Siempre que se habla de lo teatral en el cine es de una forma que claro que yo creo que a los actores nos aleja porque no lo siento así, siento que hay también como una valoración que ha venido con los años sobre esa actuación, pero que muchas veces no se ha sabido dirigir a los elencos, que no tiene que ver con los elencos o con las actrices o los actores porque vengan de teatro o porque de dónde vengan. Me parece que hay como una cadena de otras personas que intervienen en esa actuación también y que sería buenísimo poder entender bien qué es lo que pasa en esa cadena para entender o disfrutar más de esa actuación. Eso es lo que creo. Y me gustaría responder a una cuestión sobre los rodajes, porque ahí tenemos una diferencia muy grande. O capaz que nosotros lo podemos pensar desde un montón de años de estar en rodajes y no de alguien que llega por primera vez a un rodaje y no tiene el peso de llegar y decir, bueno, acá me pongo yo y hago lo mío y no hay jerarquías ni celos, hay un gran ninguneo muchas veces por gente que recién arranca. No es siempre tan fácil en un set. Nosotros hace muchos años que venimos haciendo cosas y hay una carga emocional y una carga afectiva y un nivel de expectativa con cada bolo que haces, con cada mini trabajo que tú con tu primera filmación, que no es siempre que no pasa. Y realmente yo he trabajado con gente súper mezquina y he pasado momentos re feos en rodajes y obviamente no quiero que me pase más, pero puede seguir pasando porque la gente es lo que es. Y entonces ahí me parece que no es que no pasa, porque no pasa, no. O no existe eso. No existe, capaz que sí. No, yo lo que decía es que no era mi vivencia. Claro. Yo estaba hablando de Troncoso, Ucini. Claro, ahí obvio. No me puedo poner a hablar de lo demás. No, pero quiero decir, pero no es que, o sea, sí es verdad que nos estamos riendo de algo como un elenco que viene laburando y que podemos decir, bueno, ya se fueron, ¿no? Lejos, pero sí pasan cosas en los sets que no son tan amigables para esa creación y arranco con los ejemplos. No, pero es real. Pero que no tiene que ver solamente con los celos. No, claro, pero que digo que no solo tiene que ver con el divismo. Sí. Yo voy a decir un poquito. El primer día de la primera película que hice, que fue La Espera, con toda esa emoción y esa cosa de mi primer personaje en el cine y mi protagónico, bla, 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 llegamos al rodaje, peinado, bla, 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 y vienen de a uno a decir, está muy linda, le hicieron un brushing, está muy linda. Y yo empecé a escuchar, yo tenía 21 años, y dije, bueno, no sé qué va a pasar acá. Porque, ¿qué es? ¿Que tengo que estar muy fea? Y a esa altura, eso era un montón para mi cabeza. Y para aquello que venía un mes de rodaje, ya era, entonces, ¿qué es de lo que vinimos ensayando que no va? O sea, son un montón de preguntas. Y de repente me vi con la mano de Sergio de León, un amigo, en ese momento el asistente de dirección, haciéndome así, frotándome la cabeza para que se frizara todo. Y sinceramente, yo no sabía qué estaba pasando. Y eso, por eso digo, no tiene que ver con los celos, con el dios, tiene que ver con que en ese momento hay un ser que le pasan un montón de cosas, que no es un foco, que no es un tacho que movemos. Sí, esa cosa de que pensamos que es prop. Es alguien que se larga a llorar en cualquier momento. Eso, que está trabajando con el cuerpo, con las emociones, tengo que recordar una escena, nadie te dice, muchas veces nadie te dice, esta otra la hacemos por sonido nada más, vos estás bien, o estaría bueno que mejores esto. No hay esa cercanía muchas veces. Y nosotros podemos tener claro que sí, que a esta altura, que pasó otra cosa que no tiene que ver con la actuación, pero muchas veces estás ahí y es otra y decís, no, le estoy errando, es obvio que estoy errando. Y encima, capaz que ahora no lo siento tanto, pero vienen y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a eliminar las últimas 3 líneas, no, vamos a eliminar más chiquito, más. Y decís, capaz que me pongo de espalda
y estamos mejor. Y ni me tomes. Entonces digo, ahí es donde me parece, bueno, con la dirección, que para mí está siendo fundamental entender desde la dirección con qué recursos estamos trabajando. Yo quería tomar ahí en cuenta algo que habían dicho, esa idea de los ensayos previos que tenían que ver desde el cuerpo, desde el ladín. Y a mí me parecía interesante, vinculado a esas figuras, desde dónde trabajan esos actores y las experiencias teatrales y las cinematográficas. No es una película en donde la palabra dice, pero principalmente también lo que está expresando es la propia corporalidad. Esos cuerpos son, de hecho nos vamos con la película con las imágenes de los cuerpos. No solo las cicatrices, no solamente esos elementos, sino la disposición, los movimientos, el juego, los propios, digamos, carnes, esas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. A mí me gustaría hablar yo ahora escuchando, y aparte agradezco, Pilar, no sé, todas estas reflexiones. Yo participé de la obra, ¿no? Haciendo la coreografía en su momento y viví todo un espesor de tiempo, no solamente del tiempo que separa de la obra al rodaje, sino también de trabajo con Vero, ¿no? de varios otros proyectos que justamente nos planteábamos la pregunta entre la dramaturgia teatral y la narrativa y el trabajo corporal y coreográfico y todo eso. Entonces, y nos peleábamos, esto no se entiende, esto sí, esto no. Hay mucho espesor de tiempo también antes de llegar a esta película, ¿no? Entonces, también me viene la reflexión, y es una cuestión personal, también he trabajado en varias obras de teatro como coreógrafa o como preparadora corporal, y enseguida hay como muchas diversas formas de trabajar, ¿no? Hay veces que te llaman y dicen, haceme la coreografía en tal pedacito cuando el actor dice tal cosa y cuando, no sé, dice tal otra. Preparame los actores para hacer tal otra cosa. Trabajo también en la EMAD hace mucho tiempo y es un gran conflicto entre, no conflicto, sino como que casi que somos un servicio, los coreógrafos, de aquel pedacito que falta donde tienen que bailar los actores o que tienen que hacer, no se piensa como una cosa integral, como parte de una experiencia de proceso creativo. El cuerpo en escena, el cuerpo en espacio, tiempo y sensación. Entonces, ¿qué? Es cultural, perdón. Es cultural cuando te subís al ómnibus, te querés subir al ómnibus. Sí. ¿No? La persona quiere subir antes que el otro se baje. Entonces vos decís, no, primero me bajo y después subir. Claro. Pero no, y en todos yo observo... Eso decís por una ansiedad. No sé si es ansiedad. Parece que el cuerpo en nuestra sociedad es distinto. Es torpe, sí. Hay una torpeza. Puede ser, sí, hay como una concepción ahí. Y yo creo que esta película, de alguna forma, y más cuando yo la vi después de todo el proceso, vi reflejada ese discurso de Vero que tiene, que es como lo corporal metido dentro de la construcción narrativa de lo que ella está planteando. Y le agradecí un montón, ¿no? En ese sentido, porque más allá de que una cosa fueron los ensayos en la casa de Vero, en el cuarto, sacó toda la cama de la cosa y nos poníamos con César, Vero y Néstor a ver cómo era ese movimiento, cómo era la gravedad, porque si vos estás pegado a una persona durante toda tu vida y después te querés lavar los dientes, separado, te cambia los ejes de cualquier tipo de mecanismo y de relación con la gravedad. Entonces, ¿se acuerdan que hacíamos eso, del peso?
Y realmente esto nunca me había pasado en otro tipo de obra, de poder experimentar antes de que se concretara el pedido, etc. Y luego entramos al Neptuno. Entonces, un actor, un bailarín, no es nada si no está en un contexto. No nunca existe en abstracto, salvo, bueno, en la inteligencia artificial, en cualquier lado. Pero tenía que ver con algo de la experiencia del espacio en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando venían corriendo de punta a punta a abrazarse los dos actores en una piscina vacía, no es que yo les decía, hace 3 pasos para acá, corre 4 pasos para allá, sino que se vivía la experiencia y ahí podíamos decir, bueno, ¿qué pasa con cómo la agarrás cuando la levantás? Pero yo era parte de esa construcción y que muchas veces, y me pasa mucho en las obras de teatro, funciona como un ojo, como un observador que construye la realidad más que como un indicador de esto. Entonces tengo esa mirada, por la experiencia que tengo, o porque me he dedicado con eso, en todo, tengo esa mirada que veo, mira cómo colocó la mano, capaz que si la colocas como un poquito más acá, te podés decir, pero es porque Vero, yo sé que tiene la otra mirada y otro tiene otra mirada, era como una cámara corporal espacial que yo tenía en mí misma y a veces estaba sentadita y no decía nada en los rodajes, ¿no? Y por otro lado, que me parece como que esa es una diferencia que yo viví ahora pensándola entre la obra y el rodaje, que en la obra sí puse una coreografía, fui y dije aunque era amistad y era todo, pero era mucho más pasos hacia una obra de teatro, y acá fue acompañamiento también de esa construcción que fue haciendo, de esta incertidumbre, porque si hay algo que caracteriza a la danza es algo que vos nunca sabés lo que va a suceder. Entonces eso también ideológicamente te va construyendo un cuerpo, te va construyendo una relación, te va construyendo un equipo de trabajo, ¿no? Y esto que dice Vero de que también esto se iba construyendo en el hacer, ¿no? Ahí la experiencia y el cómo estamos relacionándonos, y los espacios y las amistades y los afectos son todos físicos, sensaciones, es parte de una experiencia, ¿no? Y creo que la obra, la peli habla de eso, habla de una forma diferente de hacer cine, habla de la no jerarquía entre diversas ramas de lo que, ¿no? Es tan importante el momento en que no funciona el café, como esa corrida en la piscina, y eso le genera esta cosa metafórica y simbólica a todo, a la piscina, a la cicatriz y a todo. Y me pareció increíble la cámara de Nico, porque cuando la vi sentada ahí en el Festival de Cinemateca, la había visto también en tu casa en la previa, ¿no? Pero dije, wow, coincido con él que es re de autor, porque es re Vero, con toda su impronta, no solamente de experiencia teatral y cinematográfica, sino reflexiva, ¿no? Por otra parte, es recontra de equipo, porque poder estar adentro, claro, total. También era primero una confianza para todos los que estaban afuera, pero por ejemplo, esto para mí era fundamental, el trabajo contigo, porque también, sí, después yo estaba poniendo mi cuerpo ahí, y yo podía tener como una mirada de lo que ya habíamos hecho, pero la previa la tenía que ir construyendo con alguien.
digo, más allá de construirla con sus cuerpos, estaba bueno, o sea, era necesario que estuvieras vos afuera. Claro. Entonces, de alguna forma todos estuvimos ahí como por eso lo de la jerarquía me parece para todos, digo, todos estuvimos colaborando. Total. Sí, sí. Vamos por ahí, si quieren, vamos, si queremos ahí, sí, vamos a dar, después seguimos, pero primero la queríamos invitar también un poco a la participación de ustedes. Yo la vi 3 veces. Ay, ya te la había invitado. Sí. Y en ningún momento la vivencié como una película rara, para nada. No la sentí rara para nada. La sentí como muy familiar, como muy de hermandad, como muy de que te habla de la identidad, de lo que es separarte de un hermano, de los duelos. El Fuca que para mí es infancia, es amor, es todo, es el auto más amoroso que puede haber. Que vi a César Troncoso llorar, que no lo ves en todas las películas, no sé si lloró de verdad, pero él dice que tiene una dificultad para llorar y en esta película llora, como siendo un hermano desplazado que quedó porque había otros hermanos con problemas. Entonces yo lo vi, no la vi como una película rara y para mí no hay que subestimar a la gente, en el sentido, la película tiene el derecho de despertar 1.000.000 de cosas. Y no para críticos de cine, para público en general. Para todos tenemos, los que tenemos hermanos, los que no tenemos, lo que se sufre en la escuela, lo que sufre ese hermano que no es siamés y que termina queriendo ser siamés para poder llamar la atención que tuvieron siendo sus otros hermanos. El cuerpo desnudo de la peluquera, porque vamos a ver, hay una escena en el agua donde se muestra un cuerpo desnudo, libre, y después ella entra, pero entra vestida con la ropa que le había dejado su abuelo en la valija. Hay muchos elementos, no sé, yo cada vez capaz que la veo otra vez y la veo otra cosa. Y el trabajo corporal me pareció increíble, increíble. O sea, para mí están muy medidos todos los movimientos, las manos, no sé. Eso llevó un trabajo de mucho tiempo. Sí, igual te diré que fue mucho de ellos, o sea, es decir, es un poco lo que decía Vero, yo estaba ahí poniendo el ojo y poniendo como los ajustes y también era como un trabajo en equipo. Yo creo que ese es el trabajo corporal del equipo, vamos a decirle, porque la mirada de Nico yo no sabía que él estaba filmando tal cosa de tal lado y el momento de edición después de Vero con todo su equipo también puso el ojo. Y yo creo que son como gotitas son trabajos como que no es que era solo responsabilidad mía, ¿no? O sea, las imágenes conmueven, ya de por sí a los dos hermanitos saludando por la ventana, esa imagen me partió el medio. Igual que cuando los hermanos se abrazan, eso es increíble, cuando se abrazan los tres. Y lo de la piscina también, como que el hermano que se queda se conforma con eso. Y ella viene y le dice, che, tenés lindo esto, ¿eh? Lo tenés lindo, como arregladito, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y ella se había ido a buscar nuevos horizontes, y él se quedó ahí y bueno, y estaba contento con lo que tenía. A mí me parece una película hermosa. Creo que la veré otra vez. ¿Sí? Es que sí, bueno, vi la película y seguramente la vaya a ver otra vez. En cuanto a lo vivencial, sin duda coincido en que la historia nos invita a pensar y a recordar cosas que así obligatoriamente están en nuestra infancia, más cuando la vida nos está pasando. Y me encantan las películas que introducen ese recurso narrativo del cine dentro del cine. Lo veo más en el cine italiano que en otras digamos, producciones, y no es común en el cine uruguayo en la ficción el cine dentro del cine, al menos dentro de lo que yo conozco. Sí tengo que reconocer algo que dijo Mariana, y es que salí con una sensación de desconcierto. Y cuando yo decidí venir hoy, como siempre vengo buscando algo más, justamente digo qué bueno que vine, porque escuchándote a ti sobre todo,
me trae esa sensación de que, como muchas veces nos acostumbramos como espectadores a la idea del personaje, la historia resuelta, y en este caso las imágenes con una fotografía excelente, nos invita a eso, a pensar en nuestra interpretación. Así que muchas gracias a todos, realmente. Me quedé como con una cosa que decías vos de lo del ómnibus, pero por esto, porque creo que no muchas veces, cuando decís lo de lo cultural, no estamos como tan acostumbrados a que el cuerpo sea relevante todos los días. Entonces, por ahí también, por eso digo también que en la dirección me parece fundamental el entendimiento del cuerpo propio. O sea, vos cuando estás escribiendo de un cuerpo para otro cuerpo que va a impactar en otro cuerpo. O sea, vos escribís para los actores y después aquello. Y entonces me parece que muchas veces el tema de dirigir tanto desde lo intelectual y estar más como en otro lugar, y la comunicación es más acá, no permite eso. Entonces, sí me parece que hay como una lógica de los cuerpos que nos cuesta llegar. Por eso no me parece que es más difícil, o no estamos tan habituados a verla en el cine, o por lo menos en el cine nuestro. Por ahí va mi pregunta. El teatro maneja distinto el cuerpo. ¿Cómo pudiste recortar tanto cuando tomás las imágenes que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el teatro, me dificulta mucho ir al cine, de quedarme una hora y media sentada a ver, y si la película no me atrapa, es como que me levanto y me voy. Bueno, eso es algo que no lo puedo controlar. Pero mi pregunta es, desde el teatro, ¿cómo hiciste en realidad para captar las imágenes que querías? Porque también se ve eso, que trabajas desde el cuerpo y desde la sensibilidad del cuerpo. Desde como cuando digo, bueno, vas a subir al ómnibus y a veces te pasa que, a mí por ejemplo me pasa que, o no sé, soy muy sensible o como me molesta mucho cuando decís, pero no se da cuenta. Y cuando vos estabas narrando eso, sí, y sabes que cuando estás narrando de que el otro viene y te toca la cabeza porque el allí no está, porque yo digo, no, se ve que no se dan cuenta de que estás en un cuerpo, de que vos sos un cuerpo. Más allá de que hables, no hables, de que tengas ahí, sos un cuerpo. Y yo creo que eso en nuestra cultura, capaz que ahora está cambiando un poquitito. Y también lo que decías del arte, ¿no? Que pedimos resultados muchas veces y no procesos. Entonces, eso ahora, capaz que un poquito está cambiando, pero yo no lo veo tanto cuando los tiempos son así, ya, tengo que esta imagen, esta otra. ¿Cómo hiciste para comprimirte? Porque en realidad la película hace eso, ¿no? Que en el teatro es mucho más. Quizás vos te podés salir un poco más, podés improvisar un poco, o te olvidaste de la letra y podés hacerlo de otro lugar, pero en la película a veces podés salirte un poquito. Pero ¿cómo hiciste? Digo, vos ya contaste algo de que te costó un montón también, pero a mí ahora el trabajo del cuerpo, ¿viste? Eso es lo distinto. El cuerpo habla más de lo que capaz que un texto vos le podés decir leído, memorizado, pero tu cuerpo también está expresando lo que querés comunicar. No, a mí me pasa que ahora me cuesta mucho más ir al teatro que ir al cine. Porque me siento que no me pasa por arriba. Y desde el cine igual siempre un poco me pasa por arriba, porque el sonido, porque estoy ahí. Hay algo, pero es a mí, que me cuesta ir al teatro. Entonces, estoy pará, porque dijiste otra cosa después que ahora me... ¿Por qué elegí lo que elegí? No me dijiste. No. ¿Cómo hiciste para comprimir, elegir las escenas, por ejemplo? Lo que pasa es que yo siento que no comprimí, siento que expandí un montón. Ok. Siento que hice otra cosa. Perdón, la pregunta es, viste que en el teatro vos ves todo, ¿no? Ves todo el escenario, pero en la película vos... ¿Cómo fui al detalle? Lo que hace, elige las escenas, en realidad, para poder mostrar eso. Yo decidí no contar muchas cosas para contar eso. Claro.
Ahí fue sí, fue una elección, porque yo, por ejemplo, quería estar cerca y escuchar las respiraciones. A mí me obsesionaba mucho más eso, que, o sea, por ejemplo, el primer día de rodaje, lo primero que pasó fue que mientras nos estábamos poniendo las cosas, de repente veo que la cámara está para que nos va a incluir a los dos. Yo dije, pero esto no lo vamos a usar. No, sí, ¿cómo no vamos a usar el plano general? ¿Cómo no vamos a...? Y toda discusión. Yo dije, bueno, vamos con el equipo, vamos a hacer el plano general. Pero yo ya sé que no lo voy a usar, porque no me interesa contar eso. Porque cuando yo sé que va a arrancar la película contando solo la herida, ni hay una cara en ese momento, o hay una nadita, pero yo ya sabía eso, pero bueno, filmémoslo. Y muchas veces me parece que hay una forma de filmar que no acompaña a eso, o que, bueno, no, el cine es así, se hace así, no, primero, entonces, y muchas veces lo que pasa, y eso sí lo voy a decir, y lo sufro como actriz, es que muchas veces estuviste 3 horas filmando una escena desgarradora y estás adentro, y el plano de uno y el plano de otro, y acompañando, y de repente se dice, cortamos para comer, después vamos con tu detalle, o con tu primer plano. Y dices, ay, no seas malo, porque no voy a llegar a esto donde llegué recién, todo bien, 3 de la mañana, después de... No creo. Entonces, perdóname, para mí sí era fundamental decir, no quiero tener millones de horas, digo, más allá que no podíamos tener millones de horas y millones de planos y millones de cosas para después elegir, porque no era eso. Ese no era el juego, creo yo. Sí, yo quería, más allá, estuvieron hablando ahora de las diferencias, obviamente, entre el teatro y el cine, y que el cine de última, más allá de todo ese esfuerzo de tratar de que la filmación o que la obra cinematográfica fuera lo más abierta posible y libre. Me parece que esta es una película, si hay una palabra que puede expresar algo, es la libertad. Y por algo no se parece a nada de lo que es el cine uruguayo, y creo que eso está pasando. Creo que es una película, lo hablamos con Mariana cuando veníamos, es una película que entras, te gusta o la odias, no hay un término medio, y que es una película que le cuesta bastante entrar al público medio que va a ver cine independiente y cine uruguayo. Pero independientemente de esto que estamos hablando, es muy interesante que entre la obra de teatro y esta adaptación, reversión cinematográfica de esta obra de teatro pasaron más de 20 años. 19 años. Entonces, también eso, es decir, vos en 20 años pasaron muchas cosas, a todos nos pasan muchísimas cosas, cambiamos muchísimo. Entonces, ¿qué implica? Me imagino yo no vi la obra de teatro, que si bien hay una idea original, está la historia, están los personajes, pero cuando te planteaste hacer esta versión cinematográfica, es una visión de la obra teatral original distinta, y me imagino que debe ser bastante distinta porque vos sos bastante distinta. Y capaz que me gustaría que habláramos un poquito de qué es lo que realmente cambiaron entre la obra de teatro y esta nueva versión, más allá de los lenguajes. Hay algo ahí como de la libertad, que viste que igual ahora es como un poco complejo hablar de la libertad, pero sí, claramente yo siento que yo confié mucho en eso, que confié mucho en mi intuición, y que todos estos años me dieron la confianza para decir, yo quiero hacer esto. Y hubo muchos momentos en la previa donde se discutían muchas cosas, como por ejemplo, este plano se va a hacer así, dale, vamos a hacerlo, pero donde yo, por ejemplo, entré al set diciendo, a mí no me piden más lógica, porque hay un momento que a mí no me interesa si hay algunas cosas que ahora no sabemos muy bien cómo van a funcionar o cómo van a pegar o lo que sea. Entonces, pero eso para mí tenía mucho que ver con esa confianza de todos estos años, de decir,
yo siento que llego a preguntas, porque capaz que no son las conclusiones a las que llego, las que más me interesan, pero llego a preguntas que a mí me interesan. Siento que esta cosa, como también entró la docencia en mi vida, entonces para mí también eso fue decir, che, vamos con el potencial de cada una y cada uno, y eso me parece más importante que decir si sabemos o no sabemos hacer cine, por ejemplo, o sea, cómo es la carrera, entonces, y ahí yo me quería respetar eso mío, y esa forma mía de contar, y esa forma mía de pensar las cosas. Entonces sí, hay algo del humor que se mantiene, hay algo de lo poético que se mantiene, entra un punto de vista nuevo que es el del personaje que hace César, cambia el final, que es esto de lo que hablaba Néstor. ¿Cómo? Eso es lo más importante, que cambia el final. Bueno, para vos, porque ¿entendés? Me dio por eso, un respiro. no, claro, Que cambia el final. pero no lo digo para vos como diciendo, para mí no. Lo que digo es lo mismo que decía Mariana hoy, que para mí hay una construcción, que eso para mí fue en la obra, yo no estaba consciente, yo no había estudiado lo que estudié después. Hay una construcción que, si bien yo no estudié cine, sí estudié cómo armar aquel artefacto. Entonces, por eso también me siento con mucha libertad de decir, sí, esto con esto va, y esto con esto va, y esto con esto va, y capaz que no tiene la misma lógica que otras cosas, pero yo sé que va a andar, y por eso era, no pregunten muchas cosas, y esto mismo para mí fue sí re importante, cómo construir algo donde no dijera, o es esto, ¿no? Porque, por ejemplo, de la misma quemadura china ya hay 3 versiones en la misma película de qué es una quemadura china. Entonces, para mí eso era re importante, las cosas están puestas ahí. Sí, claro que para mí dicen cosas, sí, claro que para mí partió de un duelo, sí, claro, pero después hay un montón de imágenes, de temas, de sensaciones que la van construyendo, que para mí es eso, sí, yo siento que fue un gran juego, mucho más grande que el de la obra, ni hablar, y que tiene también que ver con permitirme exponerme, y con permitirme, no exponerme, estoy en ropa interior toda la película, de poder hablar de lo que hago, de poder decir, che, vale la pena esto, y vale la pena discutir la forma de hacer esto, y capaz que con esta ya no me siento una colada en el mundo del cine, a ese nivel, porque cuando ganamos el segundo fondo, que era que ya teníamos la peli teníamos como un primer corte, yo dije, chaval, está mi nombre ahí en la dirección. Y fue medio asustador, y ya lo habíamos filmado. Pero yo hasta ahí no sentía que podía hacer, y ya habíamos dirigido una película con Gonzalo, y ya habíamos ido a festivales, y hay un montón de cosas ahí que estaban pasando que podían haberme dado esa, no sé, certeza de que sí. Pero me parece que igual sigue siendo algo como, también desde la mujer, pienso, ¿no? Como es la primera película de Verónica Perrota, sí, bueno, eso, también esta cuestión de guiones, pero es la primera película de... Yo escuché mucho, no le podés poner una película de él. Porque es demasiado... y hubo un momento que fue, pero capaz que hay como mucho peso en todo, mucha solemnidad en todo, y yo, o sea, sí, y en el momento que llegó el momento de hacer la fecha fue, sí, la verdad que, o sea, la hicimos en equipo, pero yo la voy a filmar, porque yo me siento re orgullosa de lo que hice. Un desafío personal, un gran salto. Obvio, y a mí me re emociona verla, escucharlos a todos, o sea, me emociona lo que está pasando con la película, me sigue interpelando a mí, entonces... siento que también eso como que me lo estoy permitiendo
a ese nivel, ¿no? Como de, bueno, sí, yo quería hacer eso y quería jugar a eso con mis amigos y siento que ese equipo me valida un montón. O sea, no es cualquier cosa que esté todo ese equipo haciendo esa película y que lo haya acompañado. No solo los que estamos en el rodaje, sino después la parte de la post, se fue sumando gente súper querida y talentosa. Entonces, para mí es como las productoras de Brasil, todo. Siento que desde la primera vez que le dije a la productora de Brasil que quería, que le conté allá en Gramado, a Leteia lo que quería hacer, me miró y me dijo: esa cabecilla. Y yo siento que digo, bueno, pero mirá dónde estamos. Hicimos lo que queríamos y eso es como lo de hoy. ¿Qué cine se puede hacer o qué cine queremos hacer? Bueno. Pero es una interpelación, ahí está puesta. Quizás, ya para ir terminando, capaz que, no sé, cada uno de ustedes si quiere hacer un comentario y, no sé, lo pienso como algo. Vamos a hacer un comentario y Néstor interrumpe así. ¡Viva el cine nacional! No, yo tomo lo último que dijo Verónica, hicimos lo que queríamos. Sí, yo hice como lo que hago siempre como actor, que básicamente es tratar de complacer al director. Y lo digo con total sinceridad. Gracias. O sea, el actor, el primer público objetivo que tiene es el director. ¿Qué pasa? Que muchas veces en el cine uruguayo es el mismo que escribió la historia. O sea, no se da esa dicotomía de cine más industrial, que el director toma el proyecto de otro. Pero básicamente el actor, los primeros ojos que mira son los del director. Entonces yo estoy contento de que... Y yo miro los tuyos, Néstor. Bueno. Y me dijiste mano pesada. Y eso va a llevar unos días. No, pero lo dije como un elogio. Yo sé. Sí, yo diría también que toda la experiencia del rodaje y el trabajo en ese espacio increíble que es el Neptuno, que también nos desafió en un montón de cosas, pero a su vez el espacio a su vez nos daba algo de la narrativa y de lo que fue todo lo de los casilleros me viene a la mente, ¿no? Como que estábamos ahí y de repente veías la perspectiva de los bancos con los casilleros abiertos y todo ese juego entre el espacio, el cuerpo, la cámara, las miradas y también la coexistencia, creo que fue para mí una experiencia así reveladora también y como que hoy por hoy la sigo viendo, la sigo escuchando a Vero, a ellos y también la forma en que se está encarando a veces esta difusión o comunicación de la película que también genera como... Seguimos en una ficción a veces nosotros, cuando hacemos un streaming o cuando hacemos algo así y me parece como rejugada y ojalá que esto, nada, se siga resonando, ¿no? Ayer, voy a decir una cosa más. Ayer cuando hicimos la función en la sala B y después se dio la charla, se habló como de esta, no sé, pero como, bueno, hay una vida posible después de un duelo o hay una esperanza o no sé, después de un dolor tan grande y yo lo que siento es como mucho agradecimiento con el equipo y con todo lo que está pasando, de esta cosa de estar en ese lugar en un momento y de sentir después la pertenencia de algo que nos enriqueció y que nos enriquece tanto. Eso para mí que está pasando algo que está buenísimo y bienvenido si el cine o si los lenguajes creativos funcionan en ese sentido como sanadores o ¿no? Esos procesos así. Me parece que es